serie de clase aquí, dos series que estuve por algunas semanas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, amén, para servirle y agradarle a Él. Si tiene su Biblia en la mano, Mateo capítulo 4. Terminé mi serie acerca de los que tienen hambre y sed, felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ojalá que pude ayudar a alguien. Concluimos nuestra segunda semana de estos 21 días de ayuno progresivo. Gracias por los que han participado en estos 21 días. No nos ha hecho falta lo que nos roba el tiempo. Y gracias a Dios por los que participaron. Tenemos 7 días más de ayuno en cuanto a todo lo que es cafeína por 7 días. Hice un reto a los que quieren participar. Son bienvenidos a participar estos últimos 7 días, cumpliendo 21 días de ayuno progresivo. Y yo creo que no hay duda que nos sentimos mejor porque estamos haciendo algo para servir y agradar al Señor mejor. Vaciarnos de las tantas cosas que nos llenamos y dar lugar para que tengamos hambre de lo bueno, de lo real y verdadero. Ojalá que pude ayudar con estas clases a alguien. En estas clases ahora no voy a meterme en una serie, voy a tomar diferentes puntos del Nuevo Testamento, enseñar diferentes clases aquí los domingos en la mañana. Mateo capítulo 4, si tienen su Biblia voy a iniciar en el verso 12. Y si lo tienen ahí, ¿por qué no lo hacemos en la manera antifonal que hicimos al comienzo del Salmo? Yo leo el 12, ustedes leen el 13 y concluimos en el verso 17. Amén. Verso 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Digan de nuevo conmigo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Salude al que está al lado suyo. Dígale, que el Señor bendiga. Gusto de verle esta mañana en la escuela dominical. Amén. Dele una sonrisa colgate. Amén. Amén. Eso es. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Te gusta, hermano Michael? Good to see you, brother Michael. Amén. Gloria al Señor. Entonces, decidí ahora hacer mis clases de aquí abajo. Quizás me siento mejor hablarles de cerca. A veces me siento que estoy muy lejos de allá al frente. Y parece que a veces ni me atienden. So de aquí de abajo los veo si me están atendiendo o no. Si están dormidos, los voy a despertar. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor. Y venimos a aprender. Venimos aquí no porque ya sabemos todo. Cuando uno llega a un punto en que uno dice, yo ya sé todo, entonces va a dejar de crecer. Estamos aquí simplemente para aprender y vamos a estar aprendiendo hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. El aprendizaje, hermanos, es toda la vida, es todo el camino de la vida. Y yo quiero ser mejor, en agradarle al Señor, servirle al Señor mejor.
en ser lo que el Señor quiere que seamos, y para eso tenemos que aprender. Entonces, ojalá que ese sea su deseo, de aprender, saber más, conocer más, para poder agradarle y servirle al Señor mejor. Voy a comenzar estos mensajes o estas enseñanzas, quizás aquí en la mañana, los domingos, como digo, diferentes aspectos del Nuevo Testamento. Voy a tocar áreas sensitivas, que quizás a muchos no les va a gustar, pero es la palabra del Señor. Si usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una espada de dos filos. Corta cuando entra y cuando sale. Hiere. Duele. También es dulce, pero también es amarga, porque es la palabra del Señor. Y gracias al Señor por esta palabra que nos ayuda a nosotros y nos molda, nos alinea, porque vamos a ser salvos por la palabra. Todo lo que hacemos es bueno, pero finalmente es la palabra que nos va a salvar. Porque en Apocalipsis dice la Biblia que cuando llegue el día final, 2 libros van a ser abiertos. El uno es el libro de la vida y el otro es este libro que usted tiene en la mano. 2 libros van a ser abiertos. Y el uno va a ser el libro de la vida, donde están nuestros nombres escritos. Es la Biblia, van a llamar nuestros nombres, el Señor va a llamar nuestros nombres al día final. Y el segundo libro es este libro que usted tiene, porque este libro nos va a juzgar el día final, por todo lo que oímos. La palabra de Dios. Por eso debemos poner mucha atención a esta palabra del Señor. Amén. Entonces, mi tema para esta clase hoy día es el mensaje de arrepentimiento. Yo sé que la mayoría de ustedes ya están en la iglesia, ya conocen al Señor, pasamos por el proceso. Y realmente esto es algo básico, pero necesito recordarles, porque mucha gente cristiana cree que cuando se arrepintió hace 20 años o cuando se arrepintió cuando sea, piensan que eso es todo y ahí concluye la vida de arrepentimiento y piensan que ya son salvos. No existe eso en la Biblia. Y por eso vengo con esta clase básica y para recordarles a ustedes que el mensaje de arrepentimiento es necesario para ser salvos y para mantenernos salvos. Gloria a Dios. Porque esto no es solo ser salvos, tenemos que mantenernos salvos. Y esa es mi clase. Yo tengo muchas citas, muchos versículos, que los que les gusta puedan anotar quizás o tener esos versículos a la mano en la Biblia. Hermanos, en el Antiguo Testamento, y como digo, la mayoría de ustedes conocen quizás todas estas cosas. Regresándonos un ratito al Antiguo Testamento, usted se recuerda el plan del tabernáculo. Los que han leído la Biblia han visto cómo la Biblia habla acerca del tabernáculo, donde el Señor le da a Moisés los utensilios, el material y todo lo que era necesario para este lugar donde el pueblo iba a adorar a Dios. El tabernáculo contenía ciertas mobiliario que la Biblia declara al entrar, las cortinas alrededor, y al entrar estaba el altar de sacrificio, y luego una vez que entraba al atrio donde está el altar de sacrificio, donde se ofrecían, el sacerdote llevaba el animal, lo cortaba, lo ponía en el altar y encendía el fuego y quemaba el sacrificio, recogía la sangre en una lavacara y luego llevaba la sangre y pasaba del altar de sacrificio y entraba a la fuente más adelante donde se lavaba las manos y esparcía la sangre en todas partes y luego seguía más adelante al lugar santísimo
donde estaba el altar de incienso, y luego la mesa de los panes, el candelero, y adentro, más allá del velo, estaba el propiciatorio o el arca del pacto. La mayoría de ustedes conocen por haber leído eso en la Biblia. Pero quiero regresarme un ratito ahí para señalar dos cosas, dos aspectos muy importantes acerca del tabernáculo y lo que la Biblia dice en relación a nosotros hoy día. Porque, hermanos, en el tabernáculo, la relación entre el altar de bronce o de sacrificio que estaba a la entrada del tabernáculo y el altar de oro o de incienso que estaba en el lugar santísimo, eran que los dos, tanto el altar de sacrificio como el altar de incienso de oro en el lugar santísimo necesitaban, diga, fuego. Los dos altares necesitaban fuego, tanto el altar de sacrificio como el altar de oro y de incienso en el lugar santísimo. Esto es algo muy importante porque era el único lugar donde podemos encontrar fuego en el tabernáculo, en estos dos altares. El altar de sacrificio, hermanos, representa juicio, muerte, arrepentimiento. El altar de sacrificio era algo esencial. El sacerdote no podría brincarse al altar de sacrificio y continuar su oficio hacia adelante sin detenerse en el altar de sacrificio. Era esencial, era importantísimo que él ofrezca el sacrificio por el pecado del pueblo, recoja la sangre y luego de hacer ese oficio ahí, él podría continuar. El altar de sacrificio era algo esencial. Repito, representaba juicio por el pecado, muerte, alguien tenía que morir, en este caso sería un cordero, o sería una vaca, o sería un carnero que era sacrificado, tenía que ver con el arrepentimiento para el perdón del pecado del pueblo temporal por causa del sacrificio que era ofrecido en este altar. El altar de incienso en el lugar santo, el altar de incienso representa alabanza, adoración. Y también el altar de oro o de incienso era esencial, era de suma importancia, donde el sacerdote entraba y encendía el altar del incienso. Ahora, el lugar de donde él agarraba el fuego para el altar de oro o de incienso en el lugar santo era traído del altar de sacrificio. Y por eso estoy mencionando esto en esta parte de la clase, porque eso es muy importante, que el fuego no era encendido en el altar de oro por el sacerdote, pero el fuego era traído del altar de sacrificio y era traído allá y puesto en el incenciario, donde era ofrecido incienso a la presencia del Señor. Eso es muy interesante cómo esto ocurría en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir para nosotros hoy día, en el año 2023, lo que esto ocurría en el Antiguo Testamento, hermanos, que una alabanza, escuche bien, una alabanza que no está respaldada por una vida de arrepentimiento es como ofrecer un incienso extraño o desconocido a Dios. Por eso menciono esto aquí en esta parte de la clase. Es muy esencial, debe haber arrepentimiento en nosotros antes de ofrecer alabanza y adoración al Señor. Muchos quieren entrar a alabar a Dios. Y ese sería una alabanza desconocida a los ojos de Dios. El Señor no va a recibir una alabanza que no pasa primero por el altar de sacrificio. Es como agarrar un fuego extraño, es como simplemente encender el altar del incienso sin tomar en cuenta el altar de sacrificio. Sería un incenciario encendido, desconocido a los ojos de Dios. Esto es muy importante y por eso menciono aquí en esta parte de la clase
Porque hay creyentes que a veces quieren entrar a la presencia de Dios y boom, y ya estar allá y todo está bien. No. Y por eso para muchos es difícil tocar la presencia del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque están ofreciendo una alabanza desconocida al Señor. Es como el sacerdote. Si él no traía el fuego del altar de sacrificio para encender el altar del incienso, él estaría ofreciendo un incienso con un incienso desconocido a los ojos de Dios. Un fuego extraño ante los ojos del Señor. Es muy importante entender esto en la palabra del Señor, en la Biblia, porque, hermanos, queremos ofrecer una alabanza que se acepta a los ojos del Señor. Queremos que el Señor reciba, que sea agradable a los ojos del Señor, que nuestra alabanza pueda subir como un incienso al trono de Dios, pero para eso tenemos que traer el fuego del altar de sacrificio para encender el incienso. ¿Me entienden en esta mañana? Muy importante. Muy bien. Entonces, hermanos, el arrepentimiento, entonces, ocasiona dolor o pesar por los pecados del pasado que el Señor ya nos ha perdonado, y produce también un cambio de pensamientos y un cambio de comportamiento. El arrepentimiento es algo esencial, es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio radical en la vida de una persona, un hombre o una mujer que reconoce que es pecador, reconoce que ha ofendido al Señor y pide perdón, se arrepiente de sus pecados. Hay un cambio de manera de ser, pensamientos, un cambio de comportamiento en su vida. Una persona que quiere servir a Dios y no hay un verdadero arrepentimiento, no va a haber cambio en él o en ella. Por eso el arrepentimiento tiene que ser verdadero y del corazón. Hermanos, el arrepentimiento causa que nosotros perdamos todos nuestros hábitos antiguos. Hay un cambio de nuestros hábitos que antes teníamos. Una persona ya no vuelve a frecuentar los lugares que antes frecuentaba. Hermanos que me escuchan en esta mañana, si un creyente quiere disfrutar la vida cristiana espiritual y quiere ser feliz sirviendo al Señor y gozar la vida cristiana, porque para muchos la vida cristiana es aburrido. Para muchos la vida cristiana se les hace una carga, un peso. ¿Saben por qué? Algo no está bien. Algo no ha cambiado en su vida. Escuchen bien en esta mañana. Si usted quiere gozar y disfrutar, que la vida cristiana sea algo emocionante, la vida cristiana, la vida espiritual sea algo de alegría. Es domingo, voy a alabar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Feliz, sirviendo al Señor, emocionada, sirviendo al Señor. Lo que tiene que ocurrir en un creyente es que debe morir a los deseos de la carne. Porque si esos deseos continúan controlando su vida, la vida cristiana no va a ser un disfrute o un gozo o una felicidad o una alegría. Va a ser algo aburrido y algo pesado servir a Dios. Quiero decirles con claridad en esta mañana que el gozo en la vida cristiana va a depender de usted. Si usted hace morir a los deseos de la carne que antes estaban viciados en nosotros. ¿Cómo logro eso? Con el arrepentimiento. Romanos 6,
Vamos a la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia ahora. Ya hablé un ratito. Mírelo cómo habla la Biblia. Romanos 6, versos 6 y 7. La Biblia dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué es crucificado? ¿Qué quiere decir crucificado? ¿Alguien sabe? Quiere decir muerte. La cruz es símbolo de muerte. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, no exista más, termine, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y voy a ser bien directo en esta mañana porque esto dice la Biblia. Esto no es el pastor Limones. Esto dice la Biblia. ¿Cuál es el viejo hombre? El hombre no arrepentido. El hombre allá en el mundo, la mujer allá en el mundo, en la vida del pecado. Pero dice ahora que ya este hombre viejo, el que era antes, fue crucificado, murió en la cruz juntamente con Cristo. Por el arrepentimiento morimos, gloria a Dios, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No exista más. Porque hay muchos creyentes que todavía tienen el cuerpo del pecado en ellos. Y por eso la vida cristiana nunca le encuentran una deleite. Porque es claro, queridos hermanos, no podemos servir a dos señores. ¿Están conmigo en esta mañana? Voy a ser franco. No podemos servir a dos señores. Y la vida cristiana sirviendo a dos señores nunca va a ser feliz. Usted necesita decidirse servir al uno o servir al otro, pero no puede servir a los dos a la misma vez. Porque la Biblia dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, diga el que ha muerto, ¿cómo morimos? Por el arrepentimiento. Eso quiere decir arrepentimiento es muerte. Porque el que ha muerto ha sido justificado o libre del pecado. Romanos 8:13, ahí al lado, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La Biblia es tan clara en decirnos a nosotros que cuando alguien, un creyente, un hombre o una mujer se arrepiente, verdaderamente, hermanos, muere al pecado, muere a los deseos que antes estaban viciados en nosotros de la carne. Y si nosotros, dice aquí Pablo, hacemos morir esas obras de la carne, hermanos, vamos a vivir, pero si nosotros vivimos todavía conforme a la carne, no podemos, vamos a estar muertos, espiritualmente hablando, vamos a estar muertos. Y me parece que muchos creyentes todavía muertos. Y la única manera de vivir es por medio del arrepentimiento, hacer morir las obras y deseos de la carne en nosotros. Hermanos, el mensaje de arrepentimiento, yo creo que este mensaje debe ser proclamado. Yo sé que hoy día iglesias no predican el mensaje de arrepentimiento. Pastores, no predicamos suficiente de arrepentimiento y yo creo que debemos proclamarlo ahora más que nunca. Porque, hermanos, yo creo que no hay otra experiencia en la vida de un creyente, un hombre o una mujer. No hay una vida, no hay una experiencia en la vida, hermanos, más importante en el proceso de la conversión que cuando uno se arrepiente. El arrepentimiento es esencial y necesario. Juan el Bautista lo predicó. En el libro de Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Mateo capítulo 3, 1 y 2. Juan el Bautista lo predicó y dice,
la Biblia que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire el mensaje que predicó él. Arrepentíos. Eso no se oye hoy día. Todo lo que oye decía cuando usted va a campañas, va a iglesias ese día, levante la mano y acepte a Jesucristo por la fe. ¿Están escuchando este momento? Eso es todo lo que se oye hoy día. O dele la mano al pastor después del culto y es salvo. O repita conmigo esta oración, ya es salvo. Y hay mucha gente engañada en el mundo. Escuchaba un hermano decía que fue a Florida y tuvieron una campaña en la playa y el predicador estaba diciendo al propio, si usted prende y enciende la luz del carro, usted es salvo. ¡Qué absurdo! ¿Dónde está eso en la Biblia? Si usted me muestra algo eso en la Biblia, yo me callo. Pero no existe. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentíos. Es muy directo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Juan el Bautista fue fuerte, hermanos, en predicar. Los lectores de la Biblia del año deben haber leído ya eso. Él no trató de fingir sus palabras, él no trató de hacer sentir bien a alguien, él no trató de apaciguar a alguien, no. Él fue claro y directo. Como muchos dicen, no sé si es su costumbre decir esto, pero quizás puedo decirlo aquí esta mañana, muchos dicen que como Juan, que no tenía pelos en la lengua. Él decía él dijo generación de víboras. Está en la Biblia. Si yo me pongo a aplicar hoy día y les digo, generación de víboras, me quedo vacío. No hay duda que se van todos. Ay, pastor, es que somos víboras. Sobre eso tenemos que cambiar el lenguaje un poquito, para siquiera que aguanten un poco. Pero no, es fuerte. Está en la Biblia, hermano. Ese no es el pastor Limones. Esto dice la Biblia. Es terrible. Y es fuerte. Hermano, Juan esperaba, Juan el Bautista, predicando este mensaje, esperaba que el arrepentimiento produzca un cambio en la vida de los convertidos. Juan no hizo el arrepentimiento algo opcional o algo si usted quiere hacerlo. Juan hizo el arrepentimiento algo necesario, diga necesario. Necesario. Arrepentíos. Lucas 3:9. Vamos a la Biblia. Lucas 3:9. Y ya también, dice Juan, ya también el hacha. Uf, mire cómo dice él. También el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, dice él, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué lo hace? Se corta y se echa en el fuego. ¡Wow! Imagínense lo que dice la Biblia. Y Juan dice, en otras palabras, dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol. El árbol está hablando acerca de nosotros. Nosotros. Si yo no doy fruto bueno, y mi fruto es malo, dice Juan, lo único que queda es que me corten y me tiren al fuego. Es necesario y importante entender aquí esta mañana lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, que nosotros debemos, tal vez si nosotros pensamos, pero pastor, ¿qué debemos hacer? Y la gente le preguntaron a Juan qué debemos hacer, y tal vez alguien pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? La respuesta que les da Juan es esto. Vamos a ver la respuesta aquí en Lucas 3.
cuando Juan les dice la raíz ya está, la hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Gente le preguntaron a Juan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para no llegar a ese lugar de ser cortados y echados en el fuego? Para dar buen fruto. Mire la respuesta de Juan en Lucas 3, ahí mismo, verso 11 al 14. Y leo lo que dice. Y respondiendo les dijo, esto le dice Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¡Wow! Y al que tiene que comer, haga lo mismo. En otras palabras, dele al que no tiene. Vieron también unos publicanos, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, mire lo que les dice Juan, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Quién eran los publicanos? Los cobradores de impuestos en la Biblia. Era el grupo de gente despreciada de la sociedad en aquel tiempo, los judíos. Cuando era un publicano no querían nada. Saqueo era un publicano. Y no lo quería la gente porque cobraban de más. Cobraban impuestos y cobraban un poco más para metérselo a la bolsa. Y Juan dice, la gente, ¿qué debo hacer para no ser un árbol que va a ser cortado y echado en el fuego, que da buen fruto? Y Juan les dice a los publicanos, les dice que no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, si tienen que cobrar impuestos, cobren lo que es y no exijan más. Wow. O sea, que no hagan trampa, que no roben. ¿Qué más? También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿Qué es extorsión? Engañar a alguien de algo que no es la verdad o el precio. Está extorsionando. O como que si usted va a vender un carro viejo, usted dice, este carro anda como nuevo. Y alguien le compra, le paga los $5,000, la persona los lleva a la casa y no quiere ni prender. Esa es extorsión. Usted le está robando el dinero a alguien que le creyó a usted que era verdad lo que usted le dijo. ¿Me entienden? O si usted pone una venta de garaje y usted está vendiendo ahí cosas y tiene ahí aparatos electrónicos, todos trabajan bien. Vale $5 ya, todo trabaja bien. Los lleva a la casa y no funciona. Eso es extorsionar a la gente. Cuando algo no sirve, usted debe ser honesto. Eso es lo que Juan está diciendo. Si queremos no ser árboles que no dan buen fruto y ser cortados y echados en el fuego, tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestro sistema, nuestra manera. Se debe haber un cambio en nosotros. No podemos seguir extorsionando personas. Engañando a personas. ¿Están conmigo en esta mañana? Estoy en la Biblia. No hagáis extorsión a nadie, ni calumnie. ¿Qué es calumnia? ¡Wow! Y hay creyentes hoy día que por la nada levantan falsos a alguien. Eso es calumnia. Cuando usted oye un chisme de alguien y usted va y lo lleva a otro hermano o a otra hermana, que no es verdad, eso es calumnia. Cuando usted oye hablar a alguien de un hermano mal o una hermana mal, no lo reparta. Vaya a la persona y le diga, es verdad esto. Porque usted no quiere ser un árbol que va a ser cortado y echado en el fuego. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Nunca crea cosas y esparza, porque eso es entrar en calumnias. El pastor lo vi haciendo eso. Venga y hable conmigo. Hace muchos años, hace como unos 30 años, vivía en la ciudad de Burger.
y tenía un carro rojo LTD abajo de la ciudad de Borgia había un pueblito que se llamaba Electric City y es en el lugar donde había cantinas, porque Borgia era un lugar seco donde no había cantinas o licores, pero había licor y cantinas afuera de la ciudad, bajando de Borgia hacia abajo al río, había cantinas y bares y todo eso. Yo tenía que pasar por ahí todos los días casi, porque iba a hacer cultos en Spearman, cultos en Parrington, cultos en Groover, y tenía que pasar por ese camino todo el tiempo. Por alguna razón alguien tenía un carro igualito al mío. Y un hermano pasó por ahí, por las cantinas, y vieron un carro igualito al mío. Rojo, LTD, exactamente igual. Y cuando va la cismería, los hermanos, el pastor estaba en la cantina, en el bar. El carro, yo lo vi el carro, ahí estaba él. Imagínese usted. Eso es calumnia. ¿Están entendiendo? No se mete en esas cosas. Si usted quiere ser un árbol que no va a ser cortado, evite eso. Venga conmigo. O cualquier persona que sea, que usted oye alguna cosa que no está bien. Antes de esparcerlo por otro lado, vaya a la persona y hable con la persona. ¿Es verdad esto? ¿O es verdad esto, hermano? ¿Es verdad, hermana? Y ellos le pueden decir sí o no. Y ahí termina. No calumniéis. Y contentaos. Wow. Uf. Es que no me pagan bien. Es que yo quiero más dinero. Contentaos con vuestro salario. Oh, sabía que eso iba a caer como balde de agua fría. Está en la Biblia, hermanos. No es el pastor Limones. Esto es la palabra del Señor. Lo que le pagan a usted, dele gracias a Dios. No dice, ese mayordomo es tan coño, debería pagarme más a mí, yo merezco. No ande hablando. Sea un buen empleado, barra bien, limpie bien, haga el trabajo de lo mejor que puede, como lo está haciendo el Señor, y le van a subir el sueldo. Sin que usted ande haciendo daño a alguien. Bueno, podría quedarme una hora hablando ahí. Pero eso está en la Biblia. Juan les responde a ellos cuando le preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto se echa en el fuego. Y él dice, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Si tiene 2 camisas y hay alguien que no tiene, dele la extra que usted tiene, dice la Biblia. Si alguien no tiene que comer, comparta con otra persona lo que usted tiene. Gloria a Dios. Es lo que la Biblia dice. No seamos egoístas. No seamos tacaños. No ignoremos la necesidad de otros. Es lo que Juan está tratando de enseñarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ser árboles que damos buen fruto. Hermanos, Juan no fue tímido acerca de predicar el mensaje de arrepentimiento. Él no fue tímido. Él lo predicó, hermanos, en todas partes. Juan, aún al rey Herodes. Mire, al rey Herodes. Vamos a la Biblia, allí en Lucas 3 mismo, ojalá que esté ahí todavía en el capítulo 3. Aún al rey Herodes, Juan le dijo la verdad. Mire lo que le dice a Herodes, Juan el Bautista, Lucas 3, 19 al 20. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo sorprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Herodes tetrarca había tomado la mujer de su hermano.
Y Juan le dice a Herodes, el tetrarca, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel, porque Juan le dijo la verdad, que no te corresponde tener la mujer de tu hermano, porque estaba viviendo mal, era incorrecto, no estaba bien lo que hizo Herodes tetrarca, y le dice, esa mujer es de tu hermano, no te corresponde, no debes tenerla a ella. Y Herodes se disgustó con él, y Herodías peor, se enojó con Juan, y tuvieron que encarcelar. Herodes, de todos los males que había hecho, aún mete a Juan y lo encarcela. Porque es incorrecto. Podría hablar mucho acerca de eso. Lamentablemente, finalmente, esto le costó la vida a Juan, porque todos, hermanos, no solamente la gente, todo el mundo necesitaba oír el mensaje de arrepentimiento, y Juan lo predicó, pero le costó la vida a él. Por predicar este mensaje, le cortaron la cabeza y murió. Hermanos, el Señor Jesús lo predicó. Tengo que avanzar aquí mi clase. El Señor Jesús lo predicó. El Señor continuó predicando el mensaje de arrepentimiento después que Juan fue encarcelado y luego muerto. El Señor Jesús, vamos a Marcos 1, 14 y 15. Marcos. Marcos 1. Esto dice la Biblia, hermanos. Estamos estudiando, en la escuela dominical estamos estudiando. Para eso venimos a la escuela dominical, a estudiar la Biblia. Marcos 1, verso 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Bien, el mismo mensaje que predicó Juan, arrepentíos, porque Jesucristo vino también diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, nosotros nunca, y quizás, mejor dicho, nosotros muchas veces pensamos que el mensaje de arrepentimiento es para la gente que está allá afuera. Nosotros aquí en la iglesia ya no necesitamos el mensaje de arrepentimiento y pensamos que el mensaje de arrepentimiento es solo para la gente que anda en las cantinas o en los bares o viviendo una vida en el pecado, haciendo cosas malas y haciendo daño y todo eso. Y mucha gente cristiana cree que el mensaje de arrepentimiento es para la gente allá afuera. Pero hermano, el mensaje de arrepentimiento no es solo para ellos. Diga, es para nosotros. Para nosotros los que ya estamos aquí. ¿Por qué, pastor? Porque es necesario que mantengamos un chequeo continuo. Gloria a Dios. Un chequeo continuo de cómo estamos, cómo está mi relación con Dios. Estar seguros de que estamos viviendo en el nivel de vida que Dios espera que nosotros estemos viviendo. Que nosotros estemos agradando al Señor. Porque, hermanos, aún pecamos con la vista. Usted no necesita ir y robar en Walmart. Sí, muchas veces piensan que robar es solamente ir a agarrar algo y ponerse en la bolsa y irse y piensan que es... No, en la Biblia no dice eso. Eso no es solo robar. Robar es simplemente tenerlo aquí en la mente y decir, yo quisiera tener avaricia de eso, ya pecó en el corazón, dice la Biblia. En la Biblia. O adulterar, dice un hombre.
ver a una mujer. No tiene que cometer el acto de adulterio y meterse con otra mujer o con otro hombre para decir pecó. Gracias. Está en la Biblia. No me miren como que es extraño esto. Eso está en la Biblia. Solo viendo, dice la Biblia. Ya cometió adulterio en el corazón. Tenemos que estar al día nosotros. O nuestras actitudes, nuestras acciones, la manera que hacemos las cosas. Pecamos muchas veces sin darnos cuenta. Y así queremos ofrecer al Señor incienso de alabanza. Con pecado en nosotros estamos ofreciendo un incienso extraño. El Señor ni conoce. Gracias. Deberían ser amén eso, porque eso es verdad. Por eso estoy aplicando, enseñándoles en esta mañana, esto es necesario. Que nosotros chequemos continuo. O cuando usted viene al culto, no entre ya, aleluya a Dios, al presidente. Señor, lávame, limpia mi mente, lava mis ojos, mis oídos. Aún viendo cosas, dañamos la mente. Gracias a Dios que tuvimos los que participaron una semana sin películas, sin televisión, ni nada. Gracias a los que se envolvieron en 7 días de ayuno. Porque eso daña la mente. Y necesitamos ser lavados. Y lo único que lava es el arrepentimiento. Dice el Señor, lávame, perdóname, límpiame, Señor. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Léalo 1 Juan capítulo 1 con tiempo en la casa. Hermanos, necesitamos entender estas cosas. Está viviendo una vida llena de las bendiciones de Dios. Porque hay muchos hermanos que me han dicho, como pastor estoy hablando aquí, en mi vida pastoral, en años de servir en este trabajo. Además que me dicen, pastor, yo estoy bendecido de Dios mismo, bendice a mí. Yo no tengo dolor, yo no tengo tristeza, yo tengo todo, y no necesito nada, yo estoy bien. Y muchos creyentes creen que por tener todo, tener bendición de Dios, no tener problemas, dolores o tristezas, que no hay necesidad del arrepentimiento. Que no necesito arrepentirme porque Dios me bendice. Tengo todo, no hay problema. Queridos hermanos que me escuchan en esta mañana, tener bendiciones de Dios, estar libre de dolor y tristeza, no es una señal suficiente que indica que uno no necesita arrepentirse. Muchos creen que por eso no necesito arrepentirme porque estoy bien, tengo salud, tengo vida, todo está bien. Bendecido de Dios y necesito arrepentirme. Eso no es una señal que usted no necesita arrepentirse. ¿Por qué? Piensan que me va bien en todo y piensan que Dios está a mi favor porque todo está bien con Dios y no tengo necesidad de arrepentimiento. Hermanos que me escuchan, eso no es señal que nosotros no necesitamos arrepentirnos. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Sé que me miran ahí como que estoy hablando al otro mundo. Mire lo que dice la Biblia. Lucas 13. Vamos a Lucas 13. Esto dice la Biblia, no el pastor Limones. Lucas 13, 1 al 5. Mira lo que pasa con esta gente buena aquí. Lucas 13, 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos al Señor Jesús. Esto están hablando con el Señor Jesús esta gente. No leo todo el pasaje porque el tiempo es corto aquí para leer tanta escritura, pero agarro ahí del verso 1. Y en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En otras palabras, creyentes que habían sido muertos, sacrificado la sangre de estos creyentes. Pilato la había mezclado con los sacrificios que ellos estaban ofreciendo.
Y miren lo que dice aquí la Biblia. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, lo que hizo Pilato con estos hermanos, que los mató y recogió la sangre, mezcló con esto, respondió eso, ¿pensáis que estos hermanos Galileos, porque perdieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, diga no. Porque alguien diría, esa gente, esos Galileos, porque eran esto, eran el otro, lo otro, por eso tuvieron que pagar todo eso. Y hacer, no, Jesucristo dice, no, ellos no. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Señor, es bien claro. Estos Galileos no, lo que padecieron y las cosas que tuvieron que sufrir por causa de ser creyentes y lo que hizo Pilato contra ellos, y merecían eso, las cosas que padecieron. El Señor dice, no, si ustedes, dice el Señor a la gente que le preguntaron, no se arrepienten, también van a perecer igualmente. O aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque a veces pensamos que algo malo le sucede a alguien porque son pecadores o son malos o porque hacen esto, se lo merecen. Porque el Señor dice, esta gente les cayó la torre Siloé. ¿Pensaban ustedes que ellos merecían eso? ¿Pensáis que eran culpables más que todos los que habitaban en Jerusalén? El Señor dice, no. Absolutamente no, dice el Señor. Porque si ustedes no se arrepienten, dice el Señor, ustedes son iguales que ellos. Muy claro. El arrepentimiento, hermanos, es uno de los pasos básicos. Diga básicos. Básicos. El arrepentimiento es uno de los pasos más básicos para ser un cristiano y para mantener la vida cristiana. El arrepentimiento, repito, es uno de los pasos más básicos para ser un cristiano y para mantener la vida cristiana. El mensaje de arrepentimiento fue aplicado también por los apóstoles y los creyentes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Cuando la multitud en el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo cayó en Hechos capítulo 2 sobre el grupo que estaban en el aposento alto, y Pedro predica un mensaje a la multitud que estaban afuera, pensaban que estaban ebrios, borrachos, por los que estaban, el Espíritu Santo cayó sobre estos 120 más o menos en el aposento alto, y la gente le estaba criticando. Pedro se pone en pie con los demás hermanos y predica un mensaje. Y cuando Pedro predica un mensaje de la crucifixión y lo que el Señor padeció y lo que habían hecho con el Señor, dice que la gente se compungieron, sintieron que habían hecho algo que no debían hacer y preguntaron a Pedro y a los hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto está en Hechos capítulo 2, versos 36 y 37. Y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentidos. ¿No les dijo, levanten la mano y ya son salvos? Arrepentidos. Y el resto del verso, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es algo básico. Arrepentidos, dice la Biblia. Hermanos, sin arrepentimiento, escuchen bien. Por eso cuando alguien me pide, pastor, quiero ser bautizado, primero tengo que estar seguro. Ese es mi lugar como pastor. Yo no bautizo a alguien solo por bautizar. Yo no bautizo a alguien solo porque alguien le insinuó que necesita ser bautizado. Ese es mi trabajo, porque yo voy a ser culpable.
Cuando alguien dice, pastor, quiero ser bautizado, mi primer paso para esta persona es decir, quiero saber si usted está verdaderamente arrepentido. Arrepentimiento es algo básico. Yo no bautizo a alguien que no está verdaderamente arrepentido. ¿Por qué, pastor? Porque bautizar a alguien sin arrepentimiento solamente sería... ¿Han visto esos lugares donde tienen un tanque de agua y ponen una cosita así y luego la gente está acá a la distancia con pelotas de béisbol y le pegan a un círculo, ¡pum! Y si le pegan al círculo, esa cosa se cae y la persona cae al agua. ¿Han visto eso? Bautizar a alguien sin estar arrepentidos, me parece que estoy haciendo eso. Solo metiendo al agua a alguien para hacer un zambullimiento público. Eso es todo. Lamentablemente hay mucha gente en el mundo así, que se zambulleron solo públicamente porque no estuvieron verdaderamente arrepentidos. El último bautizo que tuvimos aquí, yo sé que el hermano Pedro juega con el hermano Juan, se han hecho muy amigos. Gracias, hermano Pedro, por la amistad que usted ha hecho con él y las visitas que usted le da, él es muy importante. Él aprecia mucho. Pero él fue el último que bauticé aquí, el hermano Juan Cruz. Personalmente yo fui a la casa, me senté, hablé con él. Yo no puedo bautizarlo, hermano Cruz, si usted no está verdaderamente arrepentido. Él me cuenta un chiste del hermano Pedro. Me dice, pastor, es que tengo que bautizarme porque el hermano Pedro dice que va a venir, si no me bautizo va a agarrar la manguera y me va a bautizar con la manguera. Está bien, hermano. Está bien que usted mire, hermano Pedro, y usted juega con él. Pero para poder yo bautizarlo, yo quiero estar seguro que usted reconoce que es pecador. Y que necesita el perdón. Y me dice, pastor, eso es lo que he estado haciendo no solo ahora, pero desde que comencé a venir a la iglesia, he estado todos diciendo, Señor, perdóname, lávame, límpiame, porque él reconoce, pastor, mi vida fue una vida no buena. Y ustedes algunos lo conocen a él. Su esposa venía aquí a la iglesia y él era muy renuente, él no quería nada con la iglesia. Le hablaban de la iglesia, dice, la iglesia era para él cero. Y años duró así. La esposa murió, hizo el funeral a la esposa, y cuando hace unos domingos, un tiempo atrás, aparece aquí en la iglesia. Después de años de resistir y no querer nada. Y entra aquí a la iglesia. Y me dice, pastor, necesito al Señor Jesús. Y dije, usted está en el lugar correcto, hermano Juan. Y el Señor comenzó a trabajar en él. Dios ha hecho algo tremendo en él. Eso es el arrepentimiento. Alguien verdaderamente arrepentido, hay un cambio. Él dice ahora aún, no está aquí, me gustaría que estaría aquí para que él sepa lo que estoy diciendo, que es verdad. Cuando hablo con él, dice, pastor, aún ahora que me siento a la mesa, el otro día dice, me senté a comer y no sé cómo agarré la cuchara y me puse en la boca y agarré y probé. Pero no he dado gracias a Dios. Tuve que sacarlo y ponerlo en el plato al extremo. Que creyentes que tienen años en la iglesia no lo hacen. Pero eso que hace el arrepentimiento. Y él dice, pastor, tuve que parar, poner la comida a un lado y darle gracias por la comida al Señor primero. Y de gracias dice al Señor, ahora que desde ahora en adelante me estoy recordando y lo estoy haciendo cada vez antes de comer. Yo no hice nada. ¿Qué hizo? El arrepentimiento. Fue un cambio. Hay una diferencia en nuestros hábitos, la manera que hacemos las cosas. Hay creyentes que tienen años en la iglesia, todavía son como gallinas. No dan gracias. Se acuestan a dormir como las gallinas, también se suben al árbol. No dan gracias por el día al Señor. Se levantan peor.
hay un cambio. Yo dije, hay un cambio. Hay una transformación. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente. No digo que ya es santo y es perfecto. No, todavía somos humanos. Y todavía pecamos. Y necesitamos errores y faltas. Y por eso viene el arrepentimiento, porque no fue solo ahora, digo hermano Juan, usted continúe pidiendo perdón al Señor. Y dice, eso es lo que hago todos los días. Y eso debemos hacer todos. Arrepentimiento, sin arrepentimiento el bautismo sería como enterrar a una persona viva en el cementerio. Porque es lo que hace el bautismo, somos sepultados en las aguas para muerte en el bautismo, para resucitar a una nueva vida. Y si no está arrepentido, estamos enterrando a un vivo. Sin arrepentimiento, el corazón de una persona no está preparado para recibir lo que el Señor tiene para él, aún el Espíritu Santo. Sin lugar a duda, hermanos, el éxito que tuvo la iglesia primitiva estuvo relacionado directamente con el mensaje de arrepentimiento. Me preocupa muchas veces que muchos predicadores predicamos acerca de prosperidad, predican de bienestar, predicamos salud, predicamos milagros, sanidad, y yo predico todo eso. Yo predico mensajes de esa naturaleza también, pero a veces nos enfocamos solo en prosperidad, bienestar, salud, milagros, sanidad, pero rehusamos incluir el pecado, porque la palabra pecado es una palabra ofensiva para la gente hoy día. Y pastores no pueden mencionar la palabra pecado el día del púlpito. Por eso han cambiado el lenguaje hoy día, solamente son errores. Solo fallas, ya no es pecado. Ese es el mundo donde vivimos hoy día. Y la necesidad de arrepentimiento es completamente omitido de los púlpitos actuales. Muy rara vez va a encontrar usted un pastor o predicador que predique la paga del pecado es muerte. Muy pocas veces va a oír predicadores que predican arrepentimiento. Hermanos, el apóstol Pablo no trató de arreglar o acomodar su mensaje o comprometer su mensaje de ninguna manera en lo que él anunció ante aún reyes. En la Biblia dice en Hechos 26, 19 al 20, Hechos 26, 19 al 20, el apóstol Pablo dice estas palabras: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo predicó el mensaje también de arrepentimiento a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Déjenme concluir aquí con algo. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento simplemente, hermanos, quiere decir arrepentimiento es el cambio de dirección. En realidad es simplemente lo que la palabra arrepentimiento quiere decir. Un cambio de mente, un cambio de propósito. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento siempre se refiere a dar la espalda al pecado y la vuelta o la cara a Cristo. En otras palabras, arrepentimiento es 180 grados la vuelta. Está yéndose al mundo, viviendo en el mundo, caminando hacia abajo. Cuando se arrepiente, da 180 grados y da la vuelta al otro lado para servir a Jesús, la espalda al mundo y la cara a Dios. Eso simplemente es arrepentimiento. Tristeza, hermanos, el arrepentimiento incluye una tristeza también divina en nosotros. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse, en otras palabras, no es de menos lo que hemos hecho. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros nos arrepentimos, produce tristeza en nosotros, pero eso produce arrepentimiento en nosotros para salvación. Y yo no me arrepiento de haber hecho eso. Le doy gracias al Señor por eso. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Alguien preguntó, ¿es necesario llorar cuando nos arrepentimos? ¿Sería efectivo el arrepentimiento sin lágrimas? Simplemente mi respuesta para usted en esta palabra no es un requisito, digamos, llorar, pero debe haber una compulsión de corazón. Reconocer que hemos hecho mal, reconocer que hemos ofendido al Señor, lo cual produce en nosotros un sentimiento, una tristeza divina en nosotros, porque nos sentimos culpables. Llorar deben ser lágrimas verdaderas. Mi papá predicaba un mensaje en una ocasión, todavía recuerdo. Mi papá, muchos años ya no existe, falleció, pero predicaba un mensaje. No lloremos lágrimas de cocodrilos. Ese era el mensaje que mi papá predicaba. Lágrimas de cocodrilos. Quisiera tener las notas de él, pero no existen. Lágrimas tienen que ser del corazón. Si uno derrama lágrimas, debe ser por un sentimiento de dolor por haber hecho mal y ofendido al Señor. No solo llorar para ser vistos, no solo llorar para un show, pero llorar porque sentimos tristeza, lo cual, dice Pablo, produce arrepentimiento para salvación. Y hermanos, uno verdaderamente, uno no puede arrepentirse con un corazón lleno de orgullo. Si yo vengo esta mañana aquí a la iglesia, Señor, yo no soy malo, yo no he hecho nada malo esta semana. Esos hermanos allá, si supieras lo que ellos hicieron, wow. Yo no puedo venir de esa manera. Eso es orgullo. Y eso que la Biblia habla acerca del publicano y el fariseo. Y la Biblia dice que el fariseo regresó igual como vino, porque él dijo, yo no soy como ese publicano, ladrón, pecador, y en fin, la lista que le dio. Pero el publicano estaba en la otra esquina golpeándose el pecho, Señor, ten misericordia, se propicia mi pecado. La Biblia dice que este se fue justificado y el otro se fue igual como él. Orgullo. Un corazón lleno de orgullo, hermanos, uno no puede arrepentirse verdaderamente con orgullo en su corazón. Yo no soy tan malo, yo no he hecho tanto daño para arrepentirme. Una actitud así nunca producirá un verdadero arrepentimiento. Amén. Hermanos, confesar los pecados y volvernos a Dios. Tal vez voy a parar ahí con eso en esta mañana. Confesar los pecados y volvernos hacia Dios. Cuando una persona confiesa sus pecados a Dios, diga a Dios. Usted no tiene que confesarme pecados a mí o a nadie. Usted necesita confesar sus pecados al Señor. Amén. Esta persona está reconociendo que es un pecador y que necesita la ayuda de Dios. Y cuando hay una tristeza verdadera en el corazón de una persona, eso va a producir un verdadero y genuino y real arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento es el resultado de una tristeza real y verdadera en el penitente. Hermanos, el Salmo 51, David expresa lo que le precipitó a él a escribir este salmo, el Salmo 51, y dice así, David pecó. Y la mayoría de ustedes saben que David era el hombre como el corazón de Dios. David era un hombre especial a los ojos de Dios. Pero cayó, pecó. Pero él escribe este salmo, hermanos. Este salmo describe el remordimiento espiritual y humildad, hermanos, de una persona arrepentida ante el Señor. Y dice el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino
a él Natán el profeta. Y describe ahí el sentimiento real de David. Mire lo que dice el verso 1. Podría leer todo el Salmo, pero el tiempo es corto ya. Salmo 50, verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. Ahí está. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque hay gozo en la salvación. Este tipo debe ser nuestra oración. Así debemos orar. Así debemos clamar al Señor. Quizás no es las mismas palabras, pero podemos usar un modelo de pedir al Señor limpieza, lávame, límpiame, reconozco que he hecho mal, perdóname, Señor, y humillarnos ante el trono del Señor. Si nosotros aprendemos eso, qué tremenda diferencia va a haber en su vida espiritual. Va a ser un deleite servir al Señor. Va a ser un gozo venir a la iglesia a alabar al Señor. Va a ser una alegría servir al Señor Jesucristo. Voy a parar ahí en esta mañana. Me falta parte más de mi lección, pero voy a terminar aquí esta mañana esta clase. Hermanos, concluyo diciendo, todo pecador que se arrepiente tiene que dejar algo, sacar algo y echarlo fuera de su vida. Todos nosotros. Tal vez cierto tipo de música que le gustaba antes, películas que miraba antes que no eran saludables, revistas, drogas, alcohol, tabaco, ropa seductora, la manera de hablar, gloria a Dios, la lengua, malas palabras. Hay muchos creyentes todavía dicen malas palabras. Ninguna palabra corrompida, dice la Biblia, salga de vuestros labios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, su manera de hablar cambia. Avaricia, codicia, celos, iras, contiendas, pleitos, actividades mundanas y cuántas cosas más. La lista en realidad es larga. Alguien me dijo, pastor, yo no sirvo a Dios porque tengo que dejar esto, tengo que dejar el otro, tengo que dejar allá y tengo que dejar esto. Y yo quería decir, sí, en verdad. Cuando venimos al Señor tenemos que dejar ciertas cosas. Amén. Amén, hermano Walter. Cuando venimos al Señor tenemos que dejar ciertas cosas. Pero no nos damos cuenta las cosas que ganamos. Dejamos cosas, pero ganamos mucho más. Dejamos a ese maldito diablo que nos tenía esclavos y ganamos a un Salvador amante y hermoso y lindo y bello, Jesús. Dejamos la borrachera por sobriedad. Gloria a Dios. Y el tiempo me falta. La lista es larga de lo que ganamos nosotros. Una vida infeliz.
Ganamos una vida feliz con Jesús. Una vida sin paz en el mundo. Ahora tenemos paz con el Señor. Sí, dejamos cosas, pero ganamos mucho más de lo que tenemos que dejar, y lo que ganamos es mejor. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Arrepentimiento es necesario. Cada día debemos nosotros tener un corazón arrepentido. Cuando nos presentamos ante el Señor, y esa es mi manera de hacerlo, usted lo hace a su manera, pero mi manera de ser, antes de hablar con el Señor, decirle algo al Señor. Dice, Señor, aquí estoy tal como soy, transparente. Tú ves todo, Señor, no hay nada oculto a tus ojos. Estamos desnudos ante el Señor. Él ve todo. Y esa es mi manera de hacerlo. Digo, Señor, tú conoces exactamente mi vida, lo que soy, lo que hay en mí. God bless you. Tú conoces exactamente todo. Examíname. Mira si hay algo malo en mí, algo, Señor. Lávame, límpiame. Y debe ser una manera como nosotros nos acercamos al trono de gracia. Y el resto, hermanos, usted va a encontrar que hay bendición de Dios, porque el Señor es bueno, es misericordioso. Dios es fiel y maravilloso. Puede adorar al Señor un momento antes de despedirnos en esta mañana. Y no es por demás si hay alguien aquí que necesita del Señor. Estamos aquí para orar por usted. Si necesita del Señor algo en esta mañana, que vino buscando del Señor. Y mientras adoramos al Señor un momento y le damos gloria y gracias, su palabra, le damos gracias al Señor por su bondad y misericordia. Señor, aquí estamos ante tu presencia en esta mañana. El mensaje, Señor, de arrepentimiento es tan básico en la Biblia. Y es más que nunca hoy día necesitamos, Señor, que podamos revivir estas cosas en nuestra vida espiritual. No podemos ponerlo a un lado, no podemos descartarlo de ninguna manera. Necesitamos vivir una vida, Señor, diaria, continuamente, examinándonos, chequeando nuestra relación, nuestra vida espiritual, en qué nivel estamos, cómo estoy viviendo, las cosas que hago y todo, Señor. Y para eso necesitamos mantener una vida arrepentida, humillada ante tu presencia, reconociendo, Señor, que no somos perfectos, pero que hay en nosotros debilidades, Señor, que necesitan atención. Y la única manera de arreglar esas cosas es reconociendo y pidiendo misericordia de ti, Señor, en perdón. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, ayuda hermanos, familias aquí, Señor. Queremos que nuestra vida sea acepta y agradable a tus ojos. Que nuestra alabanza no sea solo algo extraño ante ti, pero que venga del altar de sacrificio de arrepentimiento. Y el fuego viene de allá, Señor, donde vamos a encender el incienso ante el trono de tu gracia, para que sea recibida, Señor, al trono ante ti. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada hermano, cada familia en esta mañana. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Aleluya, No aleluya, estoy aleluya. sin más Sí, decir Señor, sí, que Señor. a Santo otro Señor, en esta yo no puedo aleluya, ir, aleluya, y aleluya. tú En el nombre del me Señor, en esta mañana.
Gracias, muchas gracias, Señor. Tal como Aleluya. estoy, Aleluya. sin más Oh, sí, decir, Señor. que Tal a como soy. otro yo Aleluya. no puedo ir, y tú Tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu presencia en esta mañana. Aleluya. Aleluya, Jesus. Esa sangre todavía fluye fresca del Calvario. Esa sangre todavía lava, limpia. Have your way, Esa Lord sangre no ha Jesus. menguado su poder. Fluye a los Oh, valles give más bajos understanding, y sube a los montes más altos. Oh, la sangre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Nunca perderá su poder. Aleluya, gracias por la sangre de Jesús, que todavía lava, limpia nuestras mentes, vidas, corazones. Oh, aleluya, aleluya. Te adoro, Señor. Gracias. ¿Qué sería si no fuera por esa sangre? Podemos acudir a esa fuente. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Vamos a concluir nuestros servicios de mañana y regresar a nuestros hogares. Llévanos, Señor, esta palabra, que no sea solo una clase de la escuela dominical, pero que sea nuestra vida diaria, Señor. Cada día, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Catorra voy a Teresita. Aleluya, 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 aleluya. En la cruz, Qué bueno en eres, la Señor, cruz, qué bueno yo eres, primero vi la luz Pedimos, y la Señor, tu mancha bendición de en esta mi mañana. alma yo Al la regresar a nuestras ve. casas, Señor, llévanos. Fue Con tu allí bendición, por tu fe presencia. yo vi a Regresaremos de tu Jesús hogar y a nuestros y servicios. siempre feliz con Aleluya, ese. aleluya, aleluya. En la cruz, Gracias, yo Señor. primero vi Gracias, la Señor, luz por esa cruz. y la mancha Las de manchas mi de mi alma alma yo yo la la ve. Fue ahí por la fe, Fue Señor. ahí por fe Aleluya, yo vi aleluya. a Jesús y siempre feliz con él seré. Feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. At the cross where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy over there. Gracias, Señor. Pedimos bendiciones en esta mañana. Al regresar a nuestros hogares, Aleluya, llévanos con tu Jesus. presencia, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. muchas gracias, Señor, en el Aleluya. nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor. Amén, Praise the Lord, amén. praise the Que el Lord. Señor les bendiga en esta mañana.